Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Muy probablemente, en el pasado más remoto, hubo quien dudó de la existencia de los dioses, o incluso gente que se dijera para sus adentros, este es un cuento que no hay quien se lo trague. Pero decirlo no era muy conveniente, no forzosamente porque le fueran a uno a cortar la cabeza o lo fueran a asar lentamente en leña verde, que también podía ocurrir, sino porque una afirmación así podía conllevar el rechazo directo de la familia y de la sociedad toda, de los amigos, de los compañeros de trabajo, incluso el ostracismo, perder la oportunidad de tener ciertas actividades, de participar en la vida de la comunidad o incluso de casarse y tener hijos. Y no era necesario que estos castigos estuvieran codificados en las leyes, que en muchos casos lo estaban. El solo hecho de decir que uno no creía en dioses era tan tremendamente ajeno a todo el pensamiento del pasado en todas las sociedades que convertía al candidato ateo en un verdadero paria, en un extranjero, en alguien probablemente o casi seguramente menos que humano. Y a esto hay que añadirle que probablemente podía provocar la furia que los dioses suelen reservar a las sociedades enteras que albergan a los no creyentes, es decir, que los creyentes temieran que su ateísmo se reflejara en alguna tragedia para todos. Mejor callar. Vamos, que la frase no hay dioses no debe haberse escuchado con demasiada frecuencia, sino hasta el siglo XVII o XVIII. Diágoras de Melos, pensador discípulo de Demócrito, fue acusado de impiedad en el 415 antes de la era común en su natal isla de Melos, por lo que tuvo que huir a Atenas. Algunas fuentes no demasiado fiables, pero no tenemos otras, como el historiador Cicerón, que escribió 400 años después, cuentan anécdotas como que Diágoras iba en un barco cuando se desató una tormenta y los tripulantes pensaron que la culpa era por llevar a bordo a un descreído, a lo que Diágoras respondió: me pregunto si los demás barcos que están bajo esta tormenta también llevan todos a bordo a un Diágoras. Pero no hay datos de que Diágoras negara la existencia de alguna deidad, aunque criticara a los dioses y la forma en que se les rendía culto, aunque detectara contradicciones y atacara la forma de la religión, pero no el concepto mismo de una deidad creadora y rectora del cosmos. En el siglo II de nuestra era, un tal Atenágoras de Atenas, escritor cristiano, lo cual yo pongo entre corchetes mucho de lo que diga, afirmaba que Diágoras cometió varios actos heréticos, como dar a conocer la doctrina órfica de la religión dualista de Orfeo, revelar los secretos de Eleusis, el ritual de iniciación del culto de Demeter y Perséfone, y una vez incluso quemó una estatua de madera de Hércules para cocinar sus nabos, además de llegar a pronunciar la frase terrible: no hay Dios. Pero esto, como digo, es una invención posterior. Todo es especulación, no lo sabemos de cierto, y en todo caso, Diágoras no tuvo muchos seguidores ni creó escuela. Las críticas a una u otra concepción de la deidad o de las formas en las que los fieles se relacionan con dicha deidad son claramente mucho más antiguas, así como la crítica a las estructuras de las religiones y algunos de sus principios. Pero el Dios, o los dioses, las deidades de cuyo origen ya hemos hablado aquí extensamente, son solo el principio del problema del teísmo, el ateísmo y la religión. Porque la creencia en un Dios, en los dioses, en tu Dios, eso que de modo petulante llamas Dios, como si todo el mundo lo entendiera o estuviera de acuerdo contigo, tiene poco sentido si no se establece exactamente qué es lo que es y hace ese Dios y cómo se relaciona uno con él, personal o colectivamente. Es decir, no hay Dios sin religión. La religión sistematiza, ordena y establece cuáles son las características que se cree que tiene el Dios en el que se cree. Y perdón por el trabalenguas. Esto implica muchísimas cosas. ¿Es un Dios furioso o amoroso o ambos, si es medio esquizofrénico? ¿Tiene limitaciones o no? ¿Tiene apetencias humanas como los dioses griegos o nórdicos? ¿O es meramente espiritual? ¿O bien tiene intereses más bestiales como Moloch o Huitzilopochtli que prefieren los sacrificios humanos? ¿Influye o no en la vida de los seres humanos las pobres criaturas? ¿Quiere que nos comportemos de una u otra forma, ya sea no robando o no matando, o matando a los vecinos, o quemando a los herejes, o conquistando infieles, o cómo? ¿O le da completamente igual lo que hagamos? ¿Y nos va a premiar o a castigar por lo que hagamos o dejemos de hacer? ¿Cómo se obtienen los premios? Y si nos va a castigar, ¿cómo se eluden los castigos? ¿Quién decide?
Todo eso y mucho más, que es cansadito y bastante largo, conforma la idea de Dios. La vaga concepción de que debe haber una fuerza cósmica creadora o legisladora se va concretizando, se delinean sus límites, se consolida en cuerpo y alma, en deseos, pasiones, ideas, órdenes, e insisto, en muchísimos aspectos más. Esto tiene un pequeño problema, por supuesto, y es como resulta que alguien sabe todo eso. Si Dios quiere que no comas cerdo o que decapites al infiel, ¿cuál es el medio de comunicación utilizado? ¿Teléfono, correo electrónico, Telegram? ¿O en el pasado, correo a caballo, mensajero a pie, reunión de consejo? Claramente no. Lo que tenemos es que una o más personas que tratan de imaginarse qué puede querer Dios lo discuten mucho y lo van sistematizando, y generalmente al mismo tiempo algunos de ellos, o todos u otros, tienen revelaciones. Una revelación es algo que se conoce mediante la inspiración divina, dicen los diccionarios. Está uno orando, meditando, paseando, haciendo la sopa o viajando a caballo, y de pronto Dios le da una inspiración y le dice: no hay muchos dioses, solo hay uno y soy yo. Y el objeto de la revelación, en este caso el profeta Mahoma, va y le cuenta a los demás que Dios le ha hablado y le ha dado un mensaje. O por ejemplo, Dios puede directamente dictar libros enteros como la Torá o Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia y que se supone que son palabra directa de Dios. Se supone que una revelación es enormemente impactante para quien la recibe, y es lógico por tanto que se esfuerce en comunicársela a todos para que se sepa y sea parte de la religión, porque Dios lo dijo. Y en ese caso tenemos resuelto el problema de la religión. Conocemos las características y voluntad de Dios, así como la forma de relacionarnos con Él o ella o ello, orando, sacrificando becerros o niños, haciendo procesiones, no codiciando a la mujer del prójimo, aunque ella nos codicia a nosotros porque ella sí tiene permiso, confesándonos, ayudando, yendo a la Meca, meditando hasta momificarnos, lo que sea. Porque Dios lo dijo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que aquí no hay duda alguna? Dios lo dijo. Así que debe ser cierto. No se va usted a poner a discutir con Dios, señor ateo molesto e impertinente. Claro que sí, si Dios lo dijo. Como diría el teniente Columbo, si usted nació después de 1995 va a tener que buscar la referencia. Como diría el teniente Columbo, digo, solo una cosa más. ¿Cómo se diferencia una revelación real de una revelación falsa? Es decir, supongamos que tenemos a 2 personajes similares, 2 creyentes, frailes medievales si usted quiere, y nos llegan al pueblo los 2 y dicen que han recibido una revelación de Dios, del Dios cristiano en este caso, lógicamente, y que debemos escucharlos. Geroldo informa que Dios ha pedido en su revelación que se le construya una basílica con todos los ingredientes del caso en el extremo sur de la ciudad. Lotario, por su parte, dice que no, que Dios le ha dado a él una revelación para que la basílica se construya en el extremo norte de la ciudad. ¿Hay forma de saber quién recibió una revelación real y quién no? O incluso que los 2 nos están contando una milonga y lo que Dios quiere es una basílica en el centro de la ciudad o en una ciudad menos pringosa como Brujas o Montevideo. No tenemos forma de saberlo. Los sabios teólogos podrán ponerse a revisar todas las revelaciones antiguas y leer otros documentos de dudoso fundamento para concluir que quizás lo mejor es tal o cual, pero saber, lo que se dice saber, conocer con claridad cuando una revelación es real, es imposible. Así que nos retiramos con el problema de que no sabemos si alguna revelación es genuina o no. De hecho, no sabemos si ninguna de todas las revelaciones de toda la historia, de todas las religiones, de todos los dioses, es genuina o todas son producto de distintas causas: ganas de quedar bien con el imam o con el cardenal, consumo inmoderado de cualquier tipo de estupefacientes o alcohol, epilepsia, esquizofrenia, síndrome de Charles-Bonnet o incluso mitomanía inmoderada, que la hay. Yo tuve un amigo que juraba que había estado en la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, cuando por esos años, 1966-67, sabemos que estaba en Chile escribiendo su primer libro a los 17 añitos y consiguiendo trabajo de reportero, que no es muy compatible con andar por la guerrilla en la selva. Pero mi amigo era un sujeto encantador, de gran carisma, alto, de rasgos equilibrados y gran capacidad oratoria, y esa es la esencia de la credibilidad de una revelación. La labia y empatía, habilidad y cercanía del que la cuenta, aunque sea una majadería insostenible, como sus andanzas con el guerrillero argentino. Las revelaciones son de las cosas menos fiables del universo, y es increíble que muchas personas basen su vida y su visión de todo el universo en las revelaciones que otros fueron teniendo y acumulando en los últimos miles de años.
Ese sí sería un verdadero misterio de la religión. Y como diría Columbo, una cosa más. One more thing. ¿Por qué distintas sociedades, culturas, naciones, tribus o grupos reciben revelaciones distintas de distintos dioses? ¿Por qué Shiva, Yahvé y el dios cristiano y Alay Huacantanca, o Mami Wata, Banatur, Olodumae, Armasi, Coctengri, o Moicane, Kanaki Amán, o la Inintusa Namají, Kumarbi, Kozara, Chak, Algulik, Kurupi, Dievas o Quijahuajine, por mencionar solo a 20 deidades de distintas partes del mundo, nunca están de acuerdo? Me explico. Si hay una fuerza creadora del universo, una deidad o familia de deidades responsables de todo lo que pasa en el mundo y en nuestra vida, que nos premian y nos castigan, que nos dan indicaciones morales, algunas bastante cuestionables, y nos afectan en lo más profundo, ¿por qué le dan mensajes distintos y contradictorios a distintos grupos humanos? ¿Qué se ganan? Si el dios cristiano fuera uno, pues se habría manifestado igual a los maoríes que a los mapuches, a los atenienses y a los mongoles, ¿no? Y si no, ¿por qué no? ¿Cómo se explica esa disparidad de dioses, esa especie de discoteca silenciosa enloquecida donde bailan cada una por su lado con su propia música y a su propio ritmo, literalmente miles de deidades? Paréntesis. Yo suelo usar desde hace muchos años la cifra de 13,000 deidades creadas por el ser humano a lo largo de toda su historia, pero ahora los antropólogos me han corregido y calculan que al menos, el ser humano ha adorado a unas 18,000 deidades. Ya ni pregunto por qué usted ha elegido a una de esas 18,000, a esa en la que usted cree. Con la iglesia hemos topado, no dijo nunca el Quijote. La palabra iglesia se relaciona directamente con el cristianismo debido a que el fundador de esta religión, San Pablo, Saulo de Tarso, decidió secuestrar para su nueva organización una palabra griega que poco tenía que ver con cuestiones místicas: la eclesia. En la Grecia antigua, a resultas de la invención de la democracia y principalmente en Atenas, los asuntos políticos los discutían todos los ciudadanos reunidos en una asamblea o grupo, la eclesia, que significa reunión de los convocados. Y es que, ya sabe usted, en la democracia ateniense solo participaban los hombres libres que hubieran hecho el servicio militar. Mujeres, esclavos, extranjeros y demás, pues no, o sea que no estaban todos convocados. Así que el Nuevo Testamento llama eclesia a los fieles reunidos, aunque no tengan democracia alguna. Otras religiones tienen sus jerarquías o bien pueden no tenerlas, como el judaísmo o el islam sunita, pero con o sin jerarquías ejercen alegremente un enorme poder terrenal, político, económico y social. Y por no llamar al judaísmo, al islam o al hinduismo iglesias, hablaremos de instituciones religiosas y dejamos el nombre de iglesias a lo relacionado con el cristianismo. Mediante esas instituciones religiosas basadas en las revelaciones, en las conveniencias políticas y en la vaga idea de que debería haber un Dios, el poder que ejercen las religiones es enorme y le invito a que revise los vídeos donde hemos ya desarrollado este tema. Y ahora, con los dioses, con sus religiones y sus instituciones de poder, llegamos a los que no creen en ellos y que cada vez somos más. A lo largo de la historia, sin duda, fue presentándose una crítica más que al concepto mismo de Dios, a las religiones o a algunos dioses en concreto, porque las prácticas religiosas, vistas fríamente, se prestan fácilmente a la mofa, la befa y el cachondeo, porque tienen una esencia que pretende ser solemne, pero que inevitablemente es ridícula, como la coronación de Carlos III. Esa crítica, presente entre muchos pensadores griegos, no se tradujo sin embargo en una posición atea generalizada, y en la época clásica, en Grecia y en Roma, la gente se insultaba en griego y en latín acusándose unos a otros de ateos a sabiendas de lo impactante que era el término. Pero no había o no se sabía que hubiera muchos ateos reales, es decir, personas que expresaran abiertamente que no creían en ningún dios de los muchos que la fantasía humana ha elaborado. No es sino hasta que se desarrolla la Ilustración que se presenta la posibilidad de pensar en un universo sin dioses. Resultas de la revolución científica y las revoluciones sociales que ponen en jaque la idea de una aristocracia y una monarquía por derecho divino como resultado de las ideas de igualdad. Muchos pensadores políticos y escritores se plantean la crítica de Dios, o al menos del dios o dioses que hasta ese momento ha consagrado su sociedad. El paso al ateísmo aún no se daba. Si se le quitaba la deidad, concretamente a la cristiana, que era la claramente dominante en la Europa de la Ilustración, su connotación monárquica de Dios, emperador del universo, rey de los cielos, etc.,
De todos modos se creía necesaria alguna forma de deidad. Voltaire mismo, acusado una y otra vez por los religiosos de ateo, jamás se definió como tal, sino como deísta, aunque militantemente crítico de la Iglesia Católica y de la intolerancia religiosa. El deísmo fue la forma que tuvieron los ilustrados de creer en Dios sin creer en el Dios islamo-judío-cristiano, el de la Biblia y sus tremendas contradicciones. Básicamente postulaban un Dios que creó al universo, porque no imaginaban un universo sin un creador, y que luego procedió a irse a sus habitaciones, se jubiló, se fue de pesca, fue por tabaco, cerró la tienda, retiró su camiseta. En resumen, dejó que el universo marchara como le diera la gana, sin hacer de Dios, sin ser bueno, ni todopoderoso, ni omnisciente, sin premiar a los virtuosos y sin castigar a los pecadores. Un Dios como un padre irresponsable que en el momento en que sabe que va a nacer el niño, hace camino al andar, huye como gacela, se hace humo y nadie le vuelve a ver el pelo. Ese es el Dios de Voltaire y de Benjamin Franklin y de James Watts, de Thomas Paine o de Robespierre, entre muchos otros de la época. El primer personaje conocido que dijo no hay Dios, o al menos el primero al que se le registró diciéndole y cuya obra permanece, fue Paul Heinrich Dietrich Baron d'Holbach, cuya obra El cristianismo desvelado fue atacada precisamente por Voltaire, quien dijo que ese libro lleva una filosofía atea que yo detesto. Y esa filosofía atea llegó con el siguiente libro del Barón d'Holbach, El sistema de la naturaleza, de 1770, donde niega la existencia de una deidad y afirma: no hay necesidad de recurrir a poderes sobrenaturales para dar cuenta de la formación de las cosas. ¿El resultado? La Iglesia Católica Francesa amenazó al rey Luis XVI con retirarle su apoyo financiero si no impedía que se distribuyera el libro, y el rey dependía muchísimo de los ingresos de la Iglesia. Un teólogo muy famoso de la época, Nicolas Silvestre Berger, escribió una detallada refutación. Voltaire hizo otra refutación en el artículo Dios de su diccionario filosófico, y lo propio hizo ni más ni menos que el rey de Prusia, Federico el Grande. Tal fue el escándalo contra el barón d'Holbach. ¿Y por qué fue más brutal esta reacción contra d'Holbach a fines del siglo XVIII que contra Diágoras 2100 años antes? Una posible y muy razonable respuesta es el poder de la religión y sus instituciones. Pensemos en esto que dice precisamente d'Holbach. ¿Qué es en efecto un ateo? Es el que destruye los engaños dañinos para la humanidad para conducir a los hombres de vuelta a la naturaleza, a la realidad, a la razón. Es un pensador que, habiendo reflexionado sobre la naturaleza de la materia, su energía, propiedades y modos de actuar, no tiene necesidad de poderes idealizados ni de inteligencias imaginarias para explicar los fenómenos del universo y el funcionamiento de la naturaleza. Suena bastante aséptico e indoloro. Se va, se reflexiona y a partir de la razón y los datos se determina que la deidad es una proposición totalmente prescindible para la sociedad humana. ¿Pero qué dice esto en el fondo? Pues si no necesitamos a Dios, no necesitamos iglesias, capillas, catedrales y basílicas. No necesitamos a presbíteros, vicarios, canónigos, frailes, monjas, obispos, arzobispos, cardenales ni papas. Se entiende que quienes ocupan estos cómodos puestos se molesten, pues al decir que son prescindibles, se está diciendo que igual sería mejor que se pusieran a trabajar. Y eran miles o decenas de miles o cientos de miles como lo son hoy solo en la Iglesia Católica. Pero d'Holbach también estaba implicando otra cosa, que los reyes a los que estos miembros de la Iglesia coronaban por la gracia de Dios eran esencialmente gobernantes ilegítimos y que todo lo que mandaban podía ser puesto en duda, pues no era la palabra de Dios. Es decir, que no se debería respetar para nada a un Alfonso XIII que al ser coronado rey de España dijera: juro por Dios sobre los santos evangelios guardar la Constitución y las leyes, si así lo hiciere Dios me lo premie y si no me lo demande. Y si mejor lo demandamos nosotros porque somos los que vamos a pagar la cuenta. Y claro, una vez que el pueblo decidió demandarlo, lo demandó a Francia proclamándose la República. Y ahí está el problema. Al no creer en Dios, una persona automáticamente deja de creer en todos los edificios conceptuales y físicos, políticos, económicos y sociales construidos sobre la religión, que se apoya débilmente en la idea originaria de que tal vez debería existir un Dios. Es como quitar el último palito en la base de un Jenga.
Una anécdota de un personaje que creo que merecería ser más conocido fuera de su país de origen es la de Ignacio Ramírez, escritor, periodista, abogado y político mexicano que fue conocido como El Nigromante, pues es el seudónimo que utilizaría después en el periódico satírico Don Simplicio. Había en México, entre 1836 y 1856, una asociación literaria y de debate político llamada Academia de Letrán, fundada por escritores, políticos y periodistas, y a la cual llegó, el primer año de su existencia, un muchacho de unos 19 o 20 años, desgarbado y con ropa vieja y descuidada, pidiendo que le permitieran leer una composición para solicitar ser miembro de la Academia. Leo lo que contó sobre esta reunión Guillermo Prieto, quien llegaría a ser ministro de Hacienda del gobierno de Benito Juárez décadas después, sobre este hombre, Ignacio Ramírez, que llegó a ser también diputado. Leyó con voz segura e insolente el título que decía «No hay Dios». El estallido inesperado de una bomba, la aparición de un monstruo, el derrumbe estrepitoso del techo no hubieran producido mayor conmoción. Se levantó un clamor rabioso que se disolvió en altercados y disputas. Ramírez veía todo aquello con despreciativa inmovilidad. El señor Iturralde, rector del colegio, dijo: «Yo no puedo permitir que aquí se lea eso. Este es un establecimiento de educación». Y el señor Tornel, ministro: «Este es un cuarto en el que todos somos mayores de edad». «Que se ponga a votación si se lee o no», dijo Munguía. «Yo no presido donde hay mordaza», dijo Quintana levantándose de su asiento. Iturralde: «No se hará aquí esa lectura». Tornel: «¿Se hará aquí o en la universidad?» «Oh, en mi casa», dijo don Fernando Agreda, que asistía solamente como aficionado. Cardoso: «Señor doctor, no le ha de costar a Dios la silla presidencial esa lectura. Eso será un viborero de blasfemias». «Triste reunión de literatos», exclamó el padre Guevara, «la que se convierte en reunión de aduaneros que declaran contrabando al pensamiento, y triste Dios y triste religión los que tiemblan delante de ese montón de papeles bien o mal escritos». «Que hable Ramírez, que sí, que no», y al final habló. Al parecer, la composición que Ramírez finalmente leyó fue magistral y se le dio entrada en la academia, además de ofrecérsele apoyos diversos, pues evidentemente su situación económica no era desahogada. Quizás esto no tendría más relevancia, un acontecimiento de 1836, salvo porque es muy revelador de lo que vivimos hoy mismo. «111 años después de ese escándalo producido por uno de los pensadores mexicanos más relevantes, aunque un tanto olvidado, el famoso pintor Diego Rivera, militante comunista, preparaba un mural que se le había encargado para una obra maravillosa, el lujoso Hotel del Prado, frente a la Alameda Central de la Ciudad de México. En el mural, Rivera se pinta como niño junto a Frida Kahlo, la calavera a la que bautizó como Catrina y al creador original de la calavera, el grabador José Guadalupe Posada. Están rodeados de personajes de la historia de México paseando precisamente por esa Alameda. El título es meramente descriptivo: Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, considerado uno de los principales murales mexicanos. A la derecha del grupo central están los personajes y acontecimientos de la Revolución Mexicana y a la izquierda los del México prehispánico, la independencia y el siglo XIX. Y entre ellos un Ignacio Ramírez ya mayor sostiene una hoja donde se lee Conferencia en la Academia de Letrán el año de 1836. Pero el papel decía otra cosa en 1947 cuando se inauguró el hotel. Las palabras que sostenía Ramírez eran: «Dios no existe». Una versión de su original «No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos». El escándalo fue mayúsculo. El arzobispo de México, Luis María Martínez, se negó a bautizar el hotel y un grupo de estudiantes conservadores entró al hotel y raspó la frase y el rostro del niño Diego Rivera. Esa noche, en una cena en el Hotel del Prado a la cual asistieron muchos pintores, Rivera restauró la leyenda, pero poco después un grupo de fanáticos la destrozó ya directamente con martillo y cincel. El famosísimo cantante mexicano Pedro Infante grabó de inmediato una canción llamada Dios sí existe para refutar musicalmente al pensador, y el Hotel del Prado decidió cubrir el mural durante 9 años, mientras recibía a su lujosa clientela que no sabía lo que había detrás de esas telas, hasta que en 1956 Diego Rivera accedió a restaurarlo y cambiar la frase por la que vemos hoy en el mural, que está situado en un recinto dentro de la Alameda, pues el hotel se destruyó en el terremoto de 1985.
Y yo me atrevería a decir que si mañana se restituye la leyenda original que pintó Diego Rivera, los conservadores volverían a atacar el mural. Vamos, ¿que estamos donde estábamos? Afortunadamente, en realidad, no. En muchos países, y no digo en todo el mundo para no comprometerme algo que no puedo evidenciar, parece haber una reacción creciente del conservadurismo religioso, una presencia palpable de una serie de visiones políticas, sociales e incluso económicas que están estrechamente vinculadas no a la creencia en Dios, que eso no sería problema, sino a la creencia en las religiones organizadas, en sus instituciones y jerarquías, en todo lo que se cree encima del frágil yenga de Dios. El extremismo islamista, que va de retirada, es solo una de sus expresiones, pero también lo es el creciente extremismo cristiano y su violencia, disparando contra mezquitas, sinagogas y contra jóvenes laboristas ateos, como en la isla de Utuya, en Noruega, donde un fanático asesinó a 69 jóvenes, principalmente adolescentes, del Partido Laborista, después de matar a otras 8 personas en Oslo con una bomba. Los grupos de ultraderecha en todo el mundo también asumen un referente profundamente religioso, así sea con la hipocresía que caracteriza a Donald Trump, pero que no comparten sus evangélicos seguidores. Hay más religión que antes, hay peligro de revertir los avances que se han experimentado desde el momento en que la crítica a los dioses y la religión se convirtió en una impugnación de todo el sistema social vigente. Al contrario, lo más probable es que esa reacción se deba precisamente a que la irreligión, el ateísmo, el antirreligionismo, el agnosticismo y el rechazo a las iglesias avanza incontrolablemente. En la Unión Europea, los datos indican que apenas un 51% de los europeos son creyentes tradicionales, un 26% creen en un espíritu o fuerza vital fuera de las religiones y un enorme 20% afirma no creer en nada. Queda un 3% que no contestó. Y en todo el mundo, el 30,1% se declara cristiano de alguna de sus muchas denominaciones, el 25,1% musulmán, el 15,58% sin religión alguna, más incluso que los hinduistas, que son el 15,16% del mundo, y un 6% de otras religiones. En España, concretamente, hay un 55,4% de católicos, pero solo un tercio de ellos es practicante, frente a un 40,3% de no creyentes que se dividen en agnósticos, no creyentes y ateos. Tan solo hay un 2,6% de creyentes de otras religiones. Y, por cierto, el tema de la invasión islámica de España que venden algunos es difícil de argumentar ante estas cifras. Invaden más los ateos. Año tras año, más y más personas se alejan de las religiones tradicionales. Algunos las sustituyen por patrañas más exóticas, más modernas, más de marketing o más técnicamente manipuladoras, como las sectas destructivas, las creencias hinduistas, el budismo reenvasado para gustos occidentales, el New Age y otras variantes. Pero muchos más optan por dejar de lado las creencias sobrenaturales del todo. Ante eso, los creyentes suelen ser cada vez más vociferantes contra quienes no solamente tenemos la desvergüenza de no creer en Dios, sino que además lo decimos y ofrecemos argumentos, ideas, datos, información e historia para que otras personas lo analicen, reflexionen sobre el asunto y determinen si el tiempo que usan en la confesión, la misa, los rezos diarios, el Shabbat sin electricidad y otras actividades rituales similares no estaría mejor empleado jugando ajedrez, escuchando a Bach o haciendo algo por el prójimo. Porque el ateo, sobre todo cuando habla, no se limita a decir es que yo no creo en Dios, o incluso a decir yo no creo en Dios por tal motivo, razón, argumento o hecho. Es que al hacerlo pone en tela de juicio todo un modo de vida. En palabras nuevamente de Ignacio Ramírez, escritas hace 150 años. El nombre de Dios ha producido en todas partes el derecho divino, y la historia del derecho divino está escrita por la mano de los opresores con el sudor y la sangre de los pueblos. Y nosotros, que presumimos de libres e ilustrados, ¿no estamos luchando todavía contra el derecho divino? Podemos decir que sí, Ignacio. La lucha es contra el derecho divino y por los derechos humanos. Una frase final de este pensador cuando participaba en la redacción de la Constitución mexicana de 1857. La Constitución progresista debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de géneros, un México libre por la separación de la Iglesia y el Estado.
No son las guerras culturales de la derecha y su inspiración religiosa las mismas hoy, las que abominan de las garantías individuales, de la educación laica y gratuita, de la libertad, de la separación de la Iglesia y el Estado, de la igualdad de género. Pero espera, ¿eso no era un invento de los woke de hace un par de décadas? ¿Igualdad de género en 1857? Basta combatir el derecho divino y se derrumba mucho del mundo tal cual lo conocemos. Cae el velo de la mujer islámica y el derecho de su marido a apalearla. Cae la guerra entre Israel y los palestinos. Cae el odio a los homosexuales. La sumisión de la mujer mormona en las sectas que siguen siendo poligámicas. El apoyo del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa a las guerras de Putin en Siria, Ucrania o Centroáfrica. El fervor trompista evangélico en los Estados Unidos. El liberalismo ultraconservador y ultrarreligionista. Las justificaciones de muchas guerras, de muchas injusticias, de mucho sufrimiento. La sola existencia del ateísmo, incluso no el militante, el solo hecho de que haya gente normal, común y corriente que no dice nada de sus creencias salvo que le pregunten, es una impugnación a formas de vida que muchas veces se expresan de modo contradictorio. Formas de vida cómodas, pero tóxicas. Formas de vida que defienden la violencia mientras proclaman la paz, que someten a unos, sean empleados indígenas, mujeres, homosexuales, pobres o enfermos, mientras exalta la hermandad. Formas de vida que dicen servir al poder de Dios, mientras se sirven de él para atender al poder político. Formas de vida que hablan de dejar que los niños se acerquen a Cristo o que presuntamente defienden la pureza de las niñas, mientras cobijan todo tipo de abusos y humillaciones que dejan cicatrices de por vida a millones de sus víctimas infantiles. Formas de vida que dicen que la verdad os hará libres y luego se ocupan de impedir que sus fieles se enteren de la verdad de la Biblia, de la verdad de la historia de las religiones, de la verdad de la violencia interna de su iglesia. Formas de vida que impiden la justicia y se alían con enorme frecuencia con los peores enemigos de la humanidad. El asunto no es solo Dios. Es todo lo que el ser humano ha construido sobre el concepto de Dios. Todo lo que se pone en duda, en grave y muy relevante duda, cuando uno decide que el Dios o los dioses que se le ofrecen como explicación para todo el universo es bastante limitado. Porque, como diría el barón d'Holbach, la naturaleza, dices, es totalmente inexplicable sin un Dios. Es decir, para explicar algo que entiendes muy poco, necesitas una causa de la que no entiendes nada. El hecho de liberarnos de la ilusión de Dios, de esa invención humana tan vaga, tan imprecisa y a la vez tan diversa, que puede presentarse como 18,000 diferentes dioses, todos incompatibles entre sí, nos libera al mismo tiempo de toda una forma de vida que sin duda alguna puede ser mucho mejor si se basa en la tolerancia, la comprensión, los datos de la naturaleza y la duda sistemática que hay que arrojar sobre los dogmas, los misterios, las revelaciones y esa plena certeza falsa que nos ofrecen los dictados religiosos. ¿No cree usted?